Buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de todos los miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Me presento, aunque la mayoría ya me conocéis. Dirijo bolsageneral.es desde hace más de 10 años. Soy profesor de la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa más completo del norte de España, en A Coruña. Además, tengo la licencia de operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y un posgrado en Productos Financieros Derivados por BME y la Escuela de Finanzas. Soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores con el Grupo Planeta junto a Álvaro Alvareda, y en 2014 recibí la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia tras haber sido invitado y participar en un seminario internacional de mercados donde invitaron a un experto de cada país latino. Bueno, vamos a empezar ya con el IBEX 35, el IBEX que está en tendencia alcista, ahora consolidando un poquito, zigzagueando, algo que es normal después de tanta subida, con un primer soporte en los 10.565, que es el 61.8 del último tramo de subida, y los mínimos de abril en los 10.216. Después ya estaría un soporte importante para corto o medio plazo en los 9.236. 9236. En cuanto al Eurostoxx 50, la media europea, también la vemos como el Eurostoxx está en fase de consolidación, descansando un poco dentro de una tendencia alcista. Cierto soporte en el mínimo de hoy, desde donde rebotó, en los 3.540, pero sobre todo el primer soporte serían los 3.529, 3529, 3.529, el mínimo del 18 de mayo, 3.529. Y soporte también en los 3.407, que es el mínimo del mes de abril. Mínimo de abril, 3.407. Luego ya más tarde, para medio plazo, estarían los 3.214, el mínimo del mes de febrero. Continuamos con el DAX, con la bolsa alemana. En este momento de consolidación, pues lo más recomendable, como siempre digo, pues es dejar que consolide, darle un poquito de margen a los activos, ¿no? El mercado se suele mover así. Vamos a poner para que se entienda bien. Voy a poner un mercado alcista. Bueno, un mercado alcista haría algo como esto. Y después de subidas verticales, pues suele haber zigzagueos, ¿no? Cosas como esta, sí, una cosa como esta. En esta fase de zigzagueo dentro de una tendencia alcista es cuando tenéis que tener cuidado los que operéis en el ultra corto, ¿no? Porque ahí se dan dientes de sierra y el que se dedica a intentar a ver si vende aquí para comprar aquí, vender aquí para comprar allá, eso es muy complicado, ¿vale? Entonces tiene que darse cuenta en qué fase está en cada momento, y siempre pues el dinero más fácil será el tendencial, ¿no? En el que busque coger toda la subida. Y después, cuando se está en un mercado que está consolidando, pues hay que dejar que consolide un poquito, ¿no? Con acciones, si vamos a medio plazo, pues estos zigzagueos nos dan igual, porque lo que importa es la tendencia principal. Estoy hablando ahora para inversores de ultracorto que se dediquen a operar frecuentemente, cosa que tampoco recomiendo mucho porque la mayoría de inversores no está preparado y está operando por encima de sus posibilidades, ¿no? Yo siempre recomiendo que los inversores, cuando empecéis, lo primero que tenéis que hacer es formaros. Luego lo que tenéis que hacer es operar en demo para probar un método o sistema, ver si sois capaces de ganar siguiendo una metodología con disciplina. Y si sois capaces de ganar en mercado demo, pues luego ya os podéis plantear el ir al mercado real. Pero yo siempre recomendaría que empezaréis con acciones y buscando tendencias largas, buscando tendencias primarias. Si ya con el paso de los años pues os va yendo bien y estáis ya hechos a vuestra operativa y os veis que sois disciplinados, pues siempre podéis operar en otros horizontes temporales e incluso en otros productos, ¿no? Corto plazo, ultra corto.
e incluso pues en índices, forex o materias primas, ¿no? Pero eso, en mi opinión, como último paso, ¿de acuerdo? Y no vendría mal que con ayuda de algún profesional, no por vuestra cuenta, porque los resultados suelen ser catastróficos, ¿no? La mayoría se acaba arruinando. Pues hay que saber cuándo entrar, hay que saber cuándo salir, hay que saber cuándo una estructura sigue activada aunque se esté tomando un respiro, hay que saber cuándo esa estructura ya está anulada y hay que salirse, cuándo es mejor estar en liquidez, cuándo es mejor estar largo y cuándo es mejor estar corto, ¿vale? Y todo esto pues no es nada fácil. Sobre todo no es nada fácil tener la disciplina para operar siguiendo tu propio método, ¿no? Porque luego el gran problema de la mayoría de traders es que les falta la disciplina para seguir el propio método, ¿no? Que a lo mejor el método no es tan malo, pero falla la disciplina. Bueno, en el caso de el DAX, de la bolsa alemana, el primer soporte sería los 12.518, 12.489, 12.489, el mínimo de mayo, y luego estaría el mínimo anterior de la tendencia alcista, que estaría en los 11.941, 11.941. Se ha cumplido una gran estructura de segundo alcista y falta el tercero, que venimos marcando desde hace meses, hacia 13.000, que veremos si lo cumple o lo anula. El primer soporte, insisto, 12.489. Perder ese nivel sería el primer síntoma de deterioro. Y sobre todo el mínimo anterior, 11.941. 11.941. Pasamos al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, en cuanto al FTSE, habría activado una estructura siguiendo el método Fibonacci, que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General, una estructura de segundo impulso bajista, cuyo objetivo serían los 7.460. 7.460. 7.460, segundo bajista activado en el FTSE, que curiosamente se ha dado la vuelta o está corrigiendo un poquito justo tras haber cumplido el objetivo de tercer impulso. Lo cumplió justo aquí. No siempre pasa eso, a veces el mercado cumple una estructura y se sigue moviéndose en esa dirección, ¿no? Pero bueno, una vez que se cumple un tercer impulso, pues ya hay que ser un poquito más prudente, ¿no? Y en este caso, pues fue cumplir el tercer impulso alcista y girarse a la baja, y ahora tenemos un segundo que veremos si acaba cumpliendo. Insisto que se abstengan todos los novatos de operar en el ultracorto, salvo que estén preparados, ¿no?, para hacerlo, sobre todo por experiencia. Primer soporte, el mínimo anterior, 7.400, 7.389, 7.389 este nivel, y sobre todo el mínimo de clave de corto plazo, donde fabricó un buen soporte horizontal en los 7.093, 7.093, y después estaría el mínimo para medio plazo, el soporte de los mínimos de finales del año pasado, en 6.678. Así que bueno, también consolidando un poquito tras una fuerte subida y tras haber cumplido una estructura de 3 impulsos alcistas. Continúo con Italia, con la bolsa italiana, con el MIB. Bueno, el MIB está bastante flojo en las últimas semanas, así lo venimos comentando. La media de 200 está bajando y para mí la clave está en que sea capaz de superar esta resistencia. Estoy hablando de los 21.156 puntos. 21.156. Y como soporte, fijaos que tenemos dos mínimos en la misma zona, 20.572 puntos. ¿Cuándo mejoraría la bolsa italiana? Pues está bastante claro, ¿no? Mejoraría si supera 21.152, 21.156 puntos, 21.156. Porque si supera ese nivel, activaría un doble suelo. Así que de momento, consolidando, le está costando en las últimas semanas y apuntaría a nuevas subidas si supera, solo si supera, 21.156.
Bueno, hemos visto, bueno, está consolidando, por cierto, el MIB tras haber cumplido la estructura de segundo alcista que habíamos marcado hace un mes, ¿no? O mes y medio. Pasamos ahora a la bolsa americana con el SP500, índice director de las bolsas mundiales, bolsas americanas que han marcado máximos de la historia recientemente. De nuevo, tanto el Dow Jones como el SP y como el Nasdaq han marcado nuevos máximos de toda la historia y bueno, pues siguen cumpliendo esa tendencia alcista que vengo repitiendo aquí desde hace 8 años en los seminarios de bolsa general, y de momento no hay señales de giro. Tendría el primer soporte el SP en los 2003,52 y sobre todo en este nivel que son los 2003,22. Después ya más lejos y como con menos importancia ya, pues estarían aquellos mínimos que marcó cuando cumplió el triángulo que comenté en su día, hizo ahí un mínimo de 2002,33 y sobre todo los mínimos crecientes anteriores que estarían en los 2083 para corto plazo, 1991 para medio plazo y para largo plazo los 1810 puntos zonales. Del SP500, que bueno, ya veis que no tiene grandes novedades, pasamos al Dow Jones, que también sigue en tendencia alcista, aunque le está costando más que a otros índices americanos. Lo está haciendo algo peor que el SP y algo peor que el Nasdaq. También se encuentra en tendencia alcista, recientemente marcó nuevos máximos de toda la historia y tendría un primer soporte en los 20.942, en el último apoyo en la media de 200, y luego los mínimos crecientes, que por un lado estaría el nivel de los 20.553 puntos, 20.553, y luego sobre todo aquel apoyo, doble apoyo que hizo con dos pautas de velas, pautas de martillo, en niveles ligeramente por debajo de 20.400. ¿De acuerdo? Niveles ligeramente por debajo de 20.400 puntos. Y del Dow vamos a terminar el repaso a índices de ultracorto con el tecnológico, el Nasdaq 100, que ha cumplido ahí un mini doble techo. Ahí lo podemos ver. Bastante claro, muy pequeñito. Por cierto, que antes no comenté que el IBEX anuló una pequeña divergencia alcista y el Eurostoxx cumplió un pequeño doble suelo que avisábamos también aquí, ¿no? Una figura de doble suelo anulada en el IBEX y un doble suelo avisado en el Eurostoxx cumplido. Y este pequeño lateral, este pequeño rango lateral o mini doble techo cumplido también para el Nasdaq. Esto en cuanto a las figuras muy pequeñitas que han marcado algunos índices en estas últimas jornadas de consolidación, donde pues hemos tenido muy poca volatilidad, ¿no? La volatilidad de momento sigue en niveles muy bajos. Seguramente mañana nos moveremos un poco, las bolsas se moverán un poco, es decir, se moverán más, porque tenemos por un lado la reunión del Banco Central Europeo y por otro lado elecciones en Reino Unido, y bueno, pues es de esperar que los mercados se muevan un poquito más, pues llevamos unas semanas que la verdad la volatilidad está bajísima y los movimientos son muy pequeños. Bueno, el Nasdaq, quitando esta anécdota de este pequeño movimiento, pues vemos que sigue claramente alcista, no hay ninguna señal de giro y tiene los soportes pues en los mismos niveles que os comenté la semana pasada. Pequeño soporte en la media 200 y luego en los mínimos anteriores, sobre todo 5.568 y luego ya más abajo 5.354 y 5.316, 5.354 y 5.316. Bueno, una vez hemos visto los índices en el ultracorto, vamos a ver algunos índices en el corto medio plazo. El IBEX, como veis, pues muy paradito en las últimas semanas, arriba, abajo, casi sin moverse, con un pequeño soporte en los mínimos del 18 de mayo, por esa vela que dejó con sombra inferior, que trajo un pequeño rebote. Ese mínimo es en 10.564 y pequeña resistencia en los 11.007, marcados ahí por una vela caracasa negra invertida, ¿no? Bueno, pues muy poquito movimiento en el IBEX de momento y descanso que le viene muy bien después de una subida tan vertical y tan lejos de soportes como está
primer soporte media 200 sesiones y luego el mínimo anterior en los 9.236 puntos. 9.236 puntos. Hemos visto el IBEX y vamos a ver ahora el IBEX dividendo, es decir, el IBEX con los dividendos ya incluidos. Aquí marcábamos un gran doble suelo en el mes de octubre del año pasado, por el cual la bolsa española podía subir mucho, lo hemos repetido todas las semanas. Estas son las figuras que a mí me gustan más, ¿no? Las estructuras de medio plazo, donde está el dinero en mayúsculas. Y bueno, pues ya vemos que también se ha cumplido esta del IBEX dividendo y bueno, pues tomándose un respiro dentro de una tendencia alcista, que tiene primeros soportes en la media 200 y en la zona de los 24.000 puntos. Así que de momento sin ninguna señal de giro. Y en el Eurostoxx 50, pues también se toma un respiro, como podéis ver, con un primer soporte en la media 200 sesiones y en los 3.407, y luego también soporte importante en los 3.214. Esos serían los niveles de soporte a vigilar en el Eurostoxx 50, que también de momento pues sigue en tendencia alcista, tomándose un pequeño respiro tras una gran subida. En cuanto al FTSE, la bolsa de Reino Unido, esta me preocupa un poquitín más, porque no me gustan las velas que está dejando. Digo para los alcistas, ¿no? Me da la impresión, lo comentábamos la semana pasada, hay aquí un par de velas doji lápidas que están avisando de un descanso seguramente en la subida. ¿De acuerdo? O sea que me casa muy bien ese escenario de ultracorto de segundo bajista con lo que veo en gráfico diario. En gráfico diario vemos que está muy alcista, pero que estas velas con sombra superior invitan a pensar en un descanso en la subida, en una corrección de corto plazo. Creo que es lo más probable, ¿no? Porque sobre todo mientras no supere esa zona de resistencia, que sería en torno ligeramente por debajo de 7.600, es donde ha encontrado resistencia el FTSE. Y como soportes, pues el primero estaría en esos 7.093 que nos funcionaron tan bien, y luego estarían los 6.678, esos 6.678 que son soportes ya de medio plazo y fueron los mínimos de finales del año pasado, ¿no? Cuando, bueno, a partir de julio, ya sabéis, marcábamos un enorme objetivo alcista, avisábamos de fuertes subidas para el FTSE, lo comentábamos en el periódico, y bueno, pues el objetivo se terminó cumpliendo, ¿no? Continuamos, vamos a ver también el SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en el caso del SP, pues también marcábamos en julio un enorme objetivo, algo parecido a lo del FTSE, solo que el FTSE fue un hombro cabeza muy invertido y el SP fue un clarísimo rectángulo, rango lateral, que decíamos que seguramente se iba a romper por arriba. Durante el año pasado lo comentábamos a principios del año, durante todo el primer semestre, y en julio pues ya avisábamos que se rompía por arriba, tal y como era lo más probable, o así lo decíamos nosotros, y lo podéis comprobar. Así lo comentábamos en el canal YouTube David Galán, y bueno, pues ese objetivo finalmente se acabó alcanzando, se acabó cumpliendo, y de momento sigue claramente alcista, está en máximos de la historia en subida libre, acumula 8 años de subidas ininterrumpidas, de tren y Joffren, así lo venimos repitiendo, semana tras semana, mes a mes, año tras año, desde hace ya 8 años. Desgraciadamente muchos inversores pues ya no están, de los que empezaban hace 8 años en bolsa, y por eso soy tan pesado en que sigáis los consejos que damos en Bolsa General de diversificar, gestión del riesgo, no arriesgar más del 1,5% del capital en ninguna operación, formarse, seguir un método, ser disciplinado, ser paciente, no apalancarse, diversificar, no buscar valores débiles, no comprar chicharros e ir a favor de la tendencia. Y si puede ser, pues aplicar nuestra filosofía, ¿no? La filosofía Bolsa General de comprar lo más fuerte y vender lo débil, ¿no? Entonces, pues siguiendo esos consejos, que no son pocos, seguramente de aquí a 10 años vais a seguir en bolsa. Si no seguís esos consejos, pues en unos años habréis dejado la bolsa porque habréis perdido dinero y ya no os interesará, ¿no?
desgraciadamente, pues es lo que ocurre. Luego, pues ya sabéis, lo demás es vender humo, ¿no? Que si el yate, que si el descapotable, que si la playa de Copacabana mientras me tomo un gin tonic o un combinado. El trading no es eso, ¿no? La inversión, desgraciadamente, es dura, la mayoría de inversores pierde. Recientemente, luego hablaré de ello, pues han perdido toda su inversión, el 100% de la inversión, todos los accionistas de Banco Popular. Y bueno, pues el mercado es duro, ¿no? Sobre todo al que se sale de lo que hay que hacer para ganar dinero, que es lo que repetimos aquí desde hace un montón de tiempo, ¿no? Bueno, SP500, objetivo cumplido, soportes mínimos anteriores, 2083, 1991 y 1810, que es el soporte principal de la tendencia alcista primaria de largo plazo, que empezó en 2009. Y también soporte importante en la directriz alcista principal, que veis marcada en color azul. Y nos vamos a Japón con el Nikkei. Bueno, si el año pasado marcábamos objetivos muy ambiciosos, enormes, de subida para 6 índices, pues hay que decir que vamos haciendo el repaso, vamos actualizando. 5 ya están cumplidos, nos falta uno, a ver si llegamos a ese 100% en los objetivos para índices que marcábamos el año pasado para medio plazo. Y falta, para que eso sea posible, que el Nikkei cumpla el doble suelo, el objetivo 20.330, que todavía está pendiente de cumplirse. Y el primer soporte sería el mínimo anterior, 18.200, exactamente 18.224, 18.224, y luego 16.111, ¿no? Así que el Japón, bolsa japonesa, el Nikkei sigue alcista, pero a diferencia del SP, del IBEX Dividend, del Eurostoxx o del DAX, que marcamos un rectángulo, del FTSE o del SP, que ya han cumplido sus objetivos, el Nikkei todavía lo tiene pendiente, ¿no? El objetivo que activó en noviembre del año pasado. Vamos rápidamente, Portugal. Bueno, Portugal sigue alcista, se cumplió el objetivo que avisábamos en marzo, por hombro, cabeza, hombro invertido, y falta el de ruptura del canal bajista que rompió por arriba, marcado en rojo, hacia 5.513. 5.513, así que veremos si se cumple ese objetivo. Primer soporte, media 200 sesiones, que está en fase ascendente y de momento sin ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Bueno, visto índices, pasamos ahora a Forex. Vámonos a ir al euro dólar, que está interesante. Se está moviendo mucho estos días. Está en un movimiento lateral, con la zona de resistencia muy clara y con una zona de soporte que ahora también creo que ha quedado clara, ¿no? Por un lado, la resistencia es la zona 1.1285, donde dibujó ahí una especie de rango lateral que rompió por abajo, que a su vez está dentro de otro rango lateral más amplio, que está con soporte 1.12. Así que, fijaos, rompió este soporte intermedio, que bueno, no era un soporte al tick, este mínimo está por debajo, pero bueno, rompió sin duda un soporte ahí, marcando cierto techo en la zona 1.1285, ha vuelto otra vez ahí, ha vuelto a chocar con esa zona, y el soporte es la zona 1.12, donde también tenemos 3 apoyos ya, ¿no? O sea que tenemos 3 toques arriba y 3 toques abajo. Este sería el rango lateral que ha formado el euro dólar, ¿no? Lo más claro que tiene ahora el euro dólar. Y resistencia fuerte en 1.1285. Yo no compraría el euro dólar, aunque está en tendencia alcista, no lo compraría salvo que rompan la resistencia de 1.1285. Digo que está en tendencia alcista porque tenemos la media 200 sesiones subiendo y en el corto plazo pues lleva ya unos cuantos meses subiendo, ¿no? Como podéis ver en el gráfico. Lleva una buena subida desde zona de 1.03 y en los últimos meses desde 1.05. Y pasamos a la libra frente al dólar. Bueno, en la libra dólar bastante indecisión, aunque os decía ayer que de tener que apostar en alguna dirección apostaría al alza, ¿no? Decía en el seminario de ayer que no lo tengo muy claro con la libra dólar en el ultra corto plazo, en el medio plazo está alcista por el doble suelo
que activó en gráfico diario, pero en el ultracorto, claro, al superar este nivel, que era casi exactamente el mismo nivel donde activó un doble techo, al superar ese nivel activó un doble suelo, con lo cual teníamos dos figuras, digamos, contradictorias que apuntan en direcciones opuestas. La única manera de que se cumplan las dos es que primero suba sin superar los 1.3045, 1.3050 y luego baje. Es decir, primero cumplir el doble suelo y luego bajar, y podría cumplir los dos. Sería la única manera de cumplir las dos sin anular ninguna de ellas, ¿no? Está ahora mismo el euro dólar, que veo que se me ha ido el tiempo real, en 1.2951, lo voy viendo en otra pantalla que tengo aquí al lado. 1.2951 está ahora, es decir, está por aquí. Y bueno, ayer decía que era más probable quizás subir que bajar, porque la media 200 se giró al alza y había funcionado de soporte, ¿no? Y bueno, pues como veis, de momento parece que quiere subir ligeramente la media, o sea que no diría un 50-50%, ¿no? Decíamos hace unos días que la balanza estaba equilibrada, ahora estaría más equilibrada al lado largo, ¿de acuerdo? Mientras la media 200 sesiones suba. Y como os decía, en el corto medio plazo, la libra frente al dólar sigue con un doble suelo pendiente, objetivo 1.3545. 1.3545. Por eso, pues, para medio plazo somos positivos con la libra. No desde ahora, sino desde ya mucho más abajo, ¿no? Yo recuerdo que teníamos a la libra por aquí en 1.22 y os comentaba que era probable que estuviera formando un suelo y que tuvierais cuidado con el sentimiento mayoritario bajista con la libra que había en ese momento, y que seguramente era síntoma de que podíamos tener un suelo, pero que todavía no estaba confirmado mientras la media bajaba, ¿no? Y no se superaba esa resistencia. Luego activo un segundo que marcamos hacia 1.2864 y también marcamos ese doble suelo que sigue activado y pendiente. Por cierto, que el euro dólar, que en el ultracorto veis que ha chocado 3 veces en 1.1285, decíamos que los máximos de la vela Trump, aquella histórica jornada donde Trump ganó las elecciones, el euro dólar se movió muchísimo, fue muy volátil, tuvo una sesión de más a menos, y decíamos que los máximos de esa vela eran una resistencia a tener en cuenta. 1.1299 son los máximos de esa vela. Fijaos que le está costando al euro dólar romper esa zona, pero si la rompiera, seguramente habría otro tramo de subida, ¿vale? Eso sería lo más probable. Y cuidado, mañana seguramente habrá volatilidad con la reunión del BCE, ¿no? Y también con las elecciones de Reino Unido. Bueno, y hoy por fin hemos llegado con tiempo para ver acciones, y hoy quería llegar con tiempo. Bueno, antes, perdón, petróleo, luego acciones, que hoy vamos a llegar con tiempo porque quería hoy llegar con tiempo para ver algunas acciones, pero antes vamos a ver materias primas. Petróleo Brent, bueno, el petróleo habría cumplido una estructura de segundo bajista hacia 49.05 y ahora hemos marcado esta tarde un tercer impulso bajista en nuestro centro de traders en directo, en el servicio de bolsa más completo que hay en español. El objetivo sería 46,42, el objetivo de tercero, aunque los terceros no son tan fiables como los segundos. Y sigo reiterando que mientras la media 200 sesiones baje, pues tenemos al petróleo en tendencia bajista de ultracorto, igual que antes hizo una tendencia alcista, además la hizo en 3 impulsos, luego avisó con un techo de que venían caídas, empezó a activar estructuras bajistas, hizo un segundo y ahora estamos en un tercero, que vamos a ver si cumple. De momento estaría activado y pendiente. Y vamos a ver también el gráfico del oro, en este caso en gráfico diario. Bueno, el oro ha mejorado, aunque realmente no llegó a empeorar nunca, ¿no? Porque el mínimo creciente anterior lo respetó en todo momento, y eso era importante, ¿no? Respetar los 1194, que decíamos que era el mínimo anterior. Ahora ya un mínimo relevante que no debería de perder para ser capaz de seguir la tendencia alcista es los 1216. 1216, esa es la clave en el oro, ¿de acuerdo? Muy importante que no pierda ese mínimo anterior. La media 200 está totalmente plana
e indica que no hay una tendencia clarísima, aunque como hay mínimos crecientes, pues la tendencia sería alcista, ¿no? Aunque no tiene mucha fuerza de momento. Está intentando pues iniciar una tendencia alcista, ¿no? Que está en marcha, pero que aún está un poco débil. Y en el caso de la plata, pues la clave está en la zona 61.8, que no acaba de romper, ¿no? Esa zona 61.8 de toda de la última caída. A diferencia del oro, que ha sido capaz de mantener una sucesión de mínimos crecientes, la plata lo ha hecho peor estos últimos meses y no ha sido capaz de hacer esto, ¿no? Fijaos la diferencia. El oro, digamos, no perdió este mínimo y aquí hizo un mínimo creciente, en cambio la plata perdió ese mínimo, como podéis ver aquí, ¿no? Entonces, la plata estaría más débil que el oro, sobre todo mientras no rompa este 61.8 de la última caída. Y bueno, como os había prometido, acciones, llegamos hoy con más tiempo. Por cierto, que no me puedo ir sin avisaros porque hoy es el último miércoles, que os puedo avisar de que tenéis la promoción que hacemos en junio, la hicimos el año pasado también. Tenéis un descuento del 20% en el servicio de bolsa más completo que hay en español. Os dejo ahí el enlace con toda la información. Tenéis un 20% de descuento en el centro de traders, ¿de acuerdo? La oferta está disponible hasta el lunes, ¿vale? El lunes caduca la oferta para que podáis aprovechar ese 20% de descuento. Y bueno, también os dejo el enlace de nuestro libro, el pequeño libro de los grandes inversores, para el que esté interesado en aprender de los mejores inversores de la historia, para conocer cómo lo hicieron, cuál era su filosofía y cuáles son sus mejores consejos para invertir. Y por último, el sábado, esto creo que hay entradas gratuitas para esto. El sábado estaré en un evento internacional en Madrid, junto a algunos de los mayores expertos de España y también del mundo, porque vienen muchos también traders extranjeros, en el Forex Day. Os dejo también el enlace de este evento para el que quiera asistir, ¿de acuerdo? Os lo dejo también en el chat del seminario y ya nos vamos a las acciones, ¿vale? Después de estos recordatorios, ahí os lo dejo. Así que nada, será un placer poneros cara a charlar un poquito con vosotros de bolsa este sábado en ese evento en Madrid. Mi conferencia será por la tarde, ¿de acuerdo? Tenéis la agenda ahí en el enlace que os he puesto y también en la página oficial del evento en The Forex Day. Bueno, vámonos a ver acciones y bueno, lo que os digo siempre, ¿no? Pero no por mucho repetirlo es menos importante, porque es verdad que llevamos 10 años en Bolsa General haciendo pedagogía, repitiendo que no hay que comprar valores débiles, pero aún así, pues más de 100.000 personas, más de 100.000 inversores han perdido todo su capital en Banco Popular, ¿no? ¿Por qué lo han perdido? Pues por no seguir un consejo que me parece que es muy valioso, ¿no? Todos cometemos errores, nadie es invencible, todos tenemos operaciones con pérdidas en la bolsa, pero yo os hablo por mucha experiencia. Llevo 15 años en bolsa, he cometido muchos errores cuando empecé, todavía seguramente aún cometo algunos, ¿no? Pero bueno, nada que ver con mis inicios, ¿no? Lo cual es habitual, porque cuando uno empieza en una disciplina, pues normalmente no es un experto, nadie nace experto, ¿no? Con lo cual, pues tienes dos maneras de aprender, investigando, estudiando mucho y luego también de tus propios errores y de los errores de los demás, que son una fuente de aprendizaje espectacular. He aprendido mucho de mis errores y como comprenderéis, después de más de 10 años liderando Bolsa General, pues he aprendido mucho leyendo a muchos inversores. Yo he hablado estos años con más de 10.000 inversores, más de 10.000, con lo cual conozco exactamente todos los errores que se cometen, las diferentes fases por las que pasáis de aprendizaje y lo que hay que hacer para ganar y lo que no hay que hacer para ganar. Lo sé de memoria. Entonces, cuando repetimos que hay que comprar valores fuertes como Amadeus o CIE o AENA o Merlin Properties, pues lo decimos por algo, porque es ahí donde está el dinero. Y cuando os decimos que no hay que entrar en valores débiles como Popular, pues también lo decimos por algo, ¿no? Entonces, esto no es cuestión de ventajismo, sino es cuestión de hemeroteca y cuestión de estudiar el pasado. A los que no os ha pillado el toro en Popular, aprended de esto, aprended de los errores ajenos. Aprended mucho de lo que ha pasado con Popular.
sacad una moraleja, sacad una conclusión de qué ha pasado ahí, de cómo lo que va mal suele tender a ir a peor, y que un valor que baja un 99% solo puede bajar otro 99%, otro 100%. Cuando un valor baja a 0,001, lo peor que te puede pasar es que lo pierdas todo, es decir, un 100%. Porque a veces se tiene la idea de que si compras un valor que ha caído mucho, ya no puede caer mucho más. Y eso es un error garrafal, como vengo repitiendo desde hace 10 años en Bolsa General, ¿no? Así que bueno, voy a abrir ahora el gráfico de Bankia, de Banco Popular, que no se parece nada a este de Amadeus. La verdad, os lo digo en serio, hubiera preferido haberme equivocado, ¿no? Aunque me he llevado insultos en estas semanas en redes sociales por parte de accionistas de Popular, a los que soy consciente que no les gusta que yo les esté repitiendo que Popular es un valor débil y bajista, o como decíamos hace unos meses, que lo comenté en la radio. De hecho, fijaos si conozco bien este negocio y cómo funciona esto de las redes sociales y tal, que dudé mucho si decir en la radio que Popular iba a caer un 50% como mínimo por este triángulo de análisis técnico profesional, objetivo 0,42. Al final me animé y lo comenté en Capital Radio. Pues hace ya muchos lunes, comenté en Capital Radio que Popular seguramente iba a caer mucho más porque tenía un triángulo activado, objetivo 0,42, objetivo mínimo, ¿no? Siempre, como cualquier figura chartista. Eso me llevó pues a algunos insultos, ¿no? Hay gente que es muy poquito educada, eso obviamente pues yo tampoco lo puedo cambiar, pero pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Claro, imaginaros Messi, que es un jugador brutal, y lo insultan, y hay gente que le gusta y gente que lo odia, ¿no? Y bueno, pues si hay críticas a Messi o a Cristiano Ronaldo, que son los mejores en su oficio, ¿yo qué me voy a esperar? Pues obviamente también que no le guste a todo el mundo. Esto lo tengo muy asumido, ¿no? Y también te tengo asumido que hay gente que no es respetuosa, que hay gente mal educada, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dudaba un poquito de si lanzar ese mensaje en la radio, pero al final pesó más la idea de, bueno, voy a advertir para que no sigan entrando inversores, porque en nuestro centro de traders vamos actualizando una lista de cuáles son los valores que más compran los inversores particulares en un broker, ¿no? Hay un broker que publica todas las semanas qué valores son los que más compraron los inversores particulares en ese broker. Y bueno, estaba asustado viendo que semana tras semana los valores que más compraban eran Popular y Abengoa. Entonces, bueno, pues al final me pesó más el decir, bueno, esto huele muy mal, esto de Popular, esto es muy débil, si podemos evitar alguna ruina, pues aunque me lleve algunos insultos por el camino, bienvenidos serán, ¿no? Pero os prometo que hubiera preferido que ahora me dijeran que soy un burro, que no acerto nada, o que ya te lo dije, te equivocaste, soy el más listo, mira cuánto gané en Popular. Yo prefería eso, de verdad. Hubiera preferido eso a no, por lo que ha pasado, ¿no? Cientos de miles de inversores que lo han perdido todo, todo, toda su inversión. La bolsa, como os digo, pues no son yates, no son descapotables, no son playas paradisíacas mientras te tomas un daiquiri. Para la mayoría, desgraciadamente, la bolsa es perder dinero. Eso es lo que es la bolsa para la mayoría. Y la única manera de evitar esto, pues es hacer las cosas bien, seguir un método, seguir un sistema y gestionar el riesgo. Siempre os repito lo mismo, que no dediquéis a una estrategia más del 1,5% de vuestro capital. ¿De acuerdo? Eso, en mi opinión, es muy importante. Bueno, voy a abrir el chat, que lo tenía cerrado. Veo que habéis comentado un montón de preguntas. Bankinter en ultracorto, pregunta a Pablo. Bueno, Pablo, tú que ya me conoces, porque eres un asiduo a los seminarios de Bolsa General, pues no haría falta que te lo explique mucho más. Quiero decir, la pregunta pues ya no estaría dedicada hacia mí, estaría dedicada a otro tipo de analista que no va buscando el dinero en mayúsculas, ¿no? Que no quiere ganar mucho dinero, ¿no? Que va por movimientos pequeños. Yo no miro nunca las acciones en ultracorto. Vale, o sea, yo lo mínimo que miro en acciones es corto plazo y siempre miro gráficos diarios, ¿de acuerdo? Siempre miro gráficos
para corto, medio y largo plazo. Mi conferencia, que pregunta Jefferson, creo recordar que es a las 4:15 en la sala Expo. Vale, pero bueno, lo tienes anunciado en bolsageneral.es y también lo tienes anunciado en la web del evento. ¿De acuerdo? Dice Jaime, en estos casos, como popular, ¿dónde se ha ido el dinero que invirtieron? No se ha ido a ningún lado, lo han perdido. Una empresa puede quebrar y los accionistas pierden el dinero. No es que ese dinero tenga que ganarlo otro inversor, porque de hecho está por ver qué pasa con los bajistas. Seguramente los bajistas también pierdan dinero. ¿De acuerdo? Porque habrá inversores que estaban bajistas y que al no poder cerrar la posición vendida comprando, vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Seguramente, pues algunos también perderán su capital. O sea que esto no es que si uno, no siempre, si uno gana otro tiene que perder, o dónde ha ido mi dinero, no, esto no funciona así. ¿De acuerdo? De hecho, fijaos, yo siempre digo lo mismo, un valor puede caer de 10 a 1 con 1.000.000 de euros de venta, por ejemplo, imaginaros, y para subir de 1 a 10, a lo mejor no sube con 10 millones con 1.000.000 de euro de volumen, igual tiene que subir con 100 millones de euros de volumen. Es decir, no hay esa simetría en la subida y en la bajada, ¿vale? Sino hay unos compradores y unos vendedores y en este caso el valor deja de cotizar, simplemente ha quebrado, deja de cotizar. Así que los inversores lo han perdido todo. Dice Félix, encima, con Popular, muchos inversores promediaban invirtiendo grandes cantidades. Sí, yo siempre recomiendo que jamás promediéis a la baja, jamás. Es una manera psicológica de que el inversor perdedor crea que está mejorando su precio de compra y se siente mejor consigo mismo. Pero es una manera rápida de arruinarse. A la larga, esa estrategia es perdedora. Lleva a la ruina, tarde o temprano. Bueno, Bankinter es una pregunta sobre Popular, pues lo último, ¿no? Para terminar, es crónica de, no voy a decir de una muerte anunciada, porque nunca sabes cómo va a terminar el valor, pero cuando un valor quiebra normalmente tiene un gráfico parecido a este. Un valor alcista no quiebra. Dice Félix, se lo he dicho a mis amigos y ya sabes lo que ha pasado. Bueno, claro que lo sé, Félix, ¿no? Creo recordar que estabas metido en fondos que recomendaban Popular y que tenían Popular en su cartera. Descubriste Bolsa General, si no me equivoco, ¿no? Esta fue la historia, ¿no, Félix? Tú tenías dinero depositado en fondos de inversión, esos fondos estaban invertidos en valores muy bajistas, que nosotros decíamos que no había que estar en ellos bajo ningún concepto, y poco a poco te fuiste convenciendo de que la filosofía de Bolsa General es la ganadora, te fuiste de esos fondos y ahora pues tienes todo el dinero, digamos, siguiendo estrategias por análisis técnico, ¿no? Esa es un poco tu historia. Bueno, esto que me estás diciendo, Félix, de verdad, compensa todos los insultos que uno pueda recibir. Me dice, Félix, gracias a ti estoy en bolsa. Bueno, pues es un poco a la razón por la que cada día nos levantamos y el equipo de Bolsa General trabaja duro para intentar que familias e inversores protejan su capital y le obtengan un beneficio, obtengan una rentabilidad mientras protegen el riesgo. Que una persona me diga que gracias a nuestro trabajo sigue en bolsa y no está arruinada, pues sin duda es un motivo suficiente para tener la energía que hace falta en esto, ¿no? Y dedicarle 9 horas al día a mirar gráficos, que al final es lo que dedicamos cada día, ¿no? Ya siempre digo que os alejéis como si fuera de la peste de quien os diga que la bolsa es muy fácil y que con 2 horas al día os vais a dedicar a esto. Y bueno, y para mí es un cumplido todavía mayor, porque me dice Félix que lleva 22 años en bolsa. Entonces, claro, en mi opinión, pues una persona que lleva tanto tiempo es capaz de discernir mucho mejor, y para mí un piropo o un elogio de alguien que lleva 22 años en bolsa, pues significa más. También me gusta que diga, oye David, llevo 5 meses siguiéndote
y me gusta lo que haces, pero que me lo diga alguien que lleva 22 años en bolsa, pues para mí tiene mucho más significado, porque esa persona tiene más criterio, ha vivido mucho y sabe la realidad del mercado, ¿no? Y la ha descubierto, y me alegra mucho que haya sabido orientar tu operativa, escapando de fondos de inversión, que sí, profesionales, pero se metían en popular y se metían en valores muy bajistas, ¿no? Y esa no es una operativa ganadora a la larga. A la larga esa no es una operativa que lleve a ganar dinero, ¿no? ¿Que hay métodos que ganan mucho dinero? Sí, por supuesto. Y hay gente que lo hace muy bien en España, hay fondos muy bien gestionados, pero hay otros que no. ¿De acuerdo? Y hay que saber muy bien lo que se hace y lo que no se hace. ¿De acuerdo? Así que bueno, me alegra mucho la opinión de Félix, ¿no? Que acabo de leer, por cierto, exactamente como me la ha dicho, ¿eh? Yo no pongo nada de mi boca. Bueno, seguimos. Vamos a continuar con Bankinter, ya que me preguntáis por él. En 2011, 2012, escribía muchos artículos sobre que Bankinter era mi valor favorito en la banca, porque era un valor que ya estaba empezando a subir en 2012 y que lo hacía mejor que los demás bancos, ¿no? A partir de 2012 esto fue muy llamativo, como Bankinter, mientras otros bancos caían, Bankinter ya empezó a subir en 2012, ¿no? Y de momento sigue subiendo. Para mí es uno de los mejores bancos de Europa y en España seguramente el banco mejor gestionado, y el gráfico pues así lo enseña, ¿no? Así lo muestra. Es un valor alcista, no hay ninguna señal de giro. El primer soporte es la zona de la media y luego el mínimo anterior, que estaría en los 7,14 euros. 7,14. Bankinter, que por cierto en su día avisábamos de este rectángulo, decíamos que era muy claro, que activaba un objetivo enorme hacia 8,52 y bueno, pues el objetivo al final pues se ha acabado cumpliendo, ¿no? Objetivo OK, análisis cumplido. Así que bueno, pues otro más a la saca, ¿no? Otro objetivo más de medio plazo que avisábamos y que se acabó cumpliendo. Para mí sería un mantener, aunque no está ahora en zona de compra. Continuamos, vamos a ver BMW. Bueno, en el caso de BMW es un valor que está en tendencia alcista, que tiene el primer soporte en la media de 200 y en el mínimo anterior en los 77,95 euros, 77,95, y que sigue con un doble suelo activado para medio plazo, objetivo 96,10. Lo más probable sería que la acabe cumpliendo. Y en la bolsa española, en los últimos 2 meses, el valor que os vengo destacando, porque me parecía que tenía un aspecto técnico espectacular, lo he comentado también en conferencias en Madrid, es Merlin Properties. Bueno, Merlin, que es un valor del IBEX, es un valor que me sigue gustando mucho. Es verdad que el valor ha cumplido ya uno de los dos objetivos que proponíamos en los informes mensuales de Bolsa General y en el centro de traders de Bolsa General y en el boletín de corto plazo de Bolsa General, que era un segundo impulso alcista hacia 11,51. También lo comenté en periódicos, objetivo OK, análisis cumplido, pero todavía tiene recorrido y creo que va a seguir subiendo en el medio plazo. Eso es lo más probable, porque sigue con un gran hombro cabeza muy invertido activado. El objetivo serían los 12,84. Y creo que pues también lo acabará cumpliendo. ¿De acuerdo? Así que bueno, semana muy, muy intensa. Desgraciadamente, muchos inversores van a dejar la bolsa. Nunca más van a volver a mirar ningún gráfico ni leer ninguna noticia en bolsa, porque hay muchos inversores que han perdido su capital en Popular. Obviamente los que lo tengan con diversificación, los que hayan hecho caso a mi consejo, por lo menos, no en el de los que no me hayan hecho caso con Popular, pero al menos sí nos hayan hecho caso con la diversificación, con no arriesgar en una operación más del 1,5% del capital y con no meter todos los huevos en la misma cesta, que es una de las claves de la inversión. Esto no lo he inventado yo, obviamente, es uno de los mandamientos de la bolsa. Pues para ellos pues no significará tanto, ¿no? Obviamente. O sea que podrán seguir, pero la clave está en que aprendan de este episodio, ¿no? Que aprendan de
este acontecimiento, porque si no volverán a cometer el mismo error con otros apellidos, porque esto del Popular ya ha pasado más veces, solo que con otros apellidos. Esto ya ha pasado. Como decía Jess Livermore en el pequeño libro de los grandes inversores, el mercado es más viejo que las montañas, todo lo que ha pasado en el mercado está pasando y volverá a suceder en el futuro. Bueno, pues la historia se repite y desgraciadamente, pues Popular, otro valor que ya no va a cotizar nunca más en la bolsa española. Bueno, insisto, la importancia de la gestión del riesgo, de diversificar, de no comprar activos bajistas, de intentar elegir los valores más fuertes, de comprar lo mejor de lo mejor y de no comprar lo peor de lo peor, que es desgraciadamente lo que han hecho la mayoría de inversores. Y tristemente incluso hemos tenido pruebas con estadística de cuáles eran los valores más comprados por los pequeños inversores, de que la mayoría de inversores sigue operando muy mal y haciendo las cosas al revés de lo que hay que hacer. Bueno, espero que estos consejos os puedan ayudar, que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis cogido también ideas de inversión. Para los que os coja cerca Madrid, pues nos podemos ver allí. Será un placer charlar un poquito con vosotros en ese evento donde van a participar traders de todo el mundo, y creo que es el evento con más asistentes que se celebra en España. Así que bueno, pues ojalá sea de nuevo un éxito, pero llevo 2 plenos seguidos, así que con la sala a reventar, y ojalá pues también os acerquéis muchos en la conferencia del sábado. Y por cierto, termino también dando las gracias, porque el otro día hubo una web que publicó las 30 mejores webs en español que había de trading, de bolsa, las 30 mejores webs, siguiendo un criterio de objetivo, un ratio, creo que lo elabora Google, y estamos en el segundo puesto. Pero bueno, obviamente vamos a seguir trabajando duro porque queremos ser los primeros. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Agradeceros a todos vuestra confianza, y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsajal.es, en nuestro foro gratuito, y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook, David Galán, Bolsa General, en el Twitter de empresa, @Bolsa General, en mi Twitter personal, @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es, bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buen trading.